Hola amigos y amigas. El mundo despierta al pacto migratorio global y ha decidido tomar las riendas de su destino. Vean lo que sucede en estos momentos en Bélgica por el pacto migratorio global. Este es un reportaje muy importante que usted debe escuchar hasta el final, ya que el nuevo orden mundial es verdadero y está a punto de ser impuesto. YouTube censuró mi último reportaje al respecto. Veremos qué pasa con esto. Recuerden que yo nunca he hablado de un tema que no pueda ser verificado inmediatamente. Guerra avisada no mata soldado. Por eso nos ocultan la verdad para que no nos podamos preparar. Hoy, todos los países del mundo reconocemos que existe el cambio climático. Solo que si usted obtiene ingresos por la venta y consumo de combustibles, nunca lo dirá públicamente. Y sabemos que es costumbre de cualquier empresa que produce un producto dañino el contratar personas para refutar los informes que lo muestran, siendo estas personas contratadas más que los pocos que nos atrevemos a mencionar estos hechos. Amigos, el mundo está cambiando de forma vertiginosa y hoy tengo un video que muestra a un alto funcionario estadounidense decir que preparó una enmienda a la ley parecida a la que adoptó la Unión Europea llamada Artículo número 3. Tal y como les mencioné en todos mis reportajes, la represión de los medios se muda a América. Muy pronto, nuestros países harán lo mismo por ser parte de la ONU, lo que impedirá que nos demos cuenta de la manipulación en que nos tratan como vacas hacia un matadero. Hoy, naciones están amedrentando a grandes firmas tecnológicas como Huawei, que es la segunda creadora de tecnología más grande del mundo después de Samsung. Y acabo de ver al jefe de Google siendo amedrentado por legisladores estadounidenses mientras decían que ya habían propuesto cambios parecidos a los del artículo número 13 de la Unión Europea. Y para lograrlo, están acorralando con politiquería las grandes empresas de comunicación en el mundo, mientras ellos se reparten por debajo los recursos mundiales de los que no nos daremos cuenta por estas leyes que dicen intentar proteger al ser humano durante este periodo de incertidumbre mundial debido al cambio climático, situación creada por ellos mismos y sus empresas. El nuevo orden mundial es verdadero y se ha estado preparando por más de 30 años. Un solo país con representantes de lo que al parecer serán Estados miembros, con la ONU como líder indiscutible. Lo único que ha impedido su avance es el presidente estadounidense Donald Trump, quien representa a quienes no quieren relegar el poder en manos de la ONU, cosa que hubiese sido muy diferente de ganar su opositora, ya que sabemos que ya tienen sus garras puestas en lugares como la República Dominicana y Haití, donde los últimos 3 presidentes estadounidenses tienen inversiones multimillonarias. Y hacerle daños a lugares como Haití y enviarlos a rodar por el mundo les garantiza el robo indiscriminado de sus recursos. Y como he dicho en cada uno de mis 154 reportajes, el cambio climático es mucho más severo de lo que creíamos y ha afectado a más de 240 millones de personas en este momento. Y según todos los reportes, será mucho peor. Y les repetiré algo que espero todos guarden en su memoria. Debido a estos cambios, Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quiero desearles un feliz sábado, que este sábado esté lleno de bendiciones para nosotros. Sabemos que este día es un día muy especial, pues nosotros tenemos un monumento de la creación, que es el Santo Sábado. Ese monumento testifica alrededor del mundo que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Por eso nosotros, como hijos de Dios obedientes, descansamos el día sábado, así como el mandamiento lo requiere, porque esto es parte de los mandamientos de Dios, es el 4º mandamiento, el cual estuvo, está y estará vigente para toda la vida. El Santo Sábado
Es un mandamiento que no ha sido cambiado, no ha sido abolido, no ha sido anulado, permanece para siempre, porque la ley es perfecta y si la ley es perfecta, no se puede anular. Cristo dijo: yo no he venido a cambiar la ley ni a los profetas, sino que he venido a cumplirla. Así es que vamos a tener una palabra de oración en esta hora, y pues ya hemos visto un video previamente de lo que es realmente una realidad, que es el nuevo orden mundial. Así es que, habiendo visto ese video, pues vamos a entrar en el estudio de la palabra y vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su palabra en esta hora. Señor Dios y Padre nuestro, aquí estamos ante su presencia. Sabemos que somos incapaces, oh Padre bendito, incapaces de conducir a las personas hacia la verdad, porque solo hay uno que la conduce hacia la verdad, que es su Espíritu Santo, Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, Señor. Permita que nuestros labios, nuestros ojos, todo nuestro ser sea purificado, y que su Espíritu Santo pueda morar en nosotros para poder proclamar estas grandes verdades, Señor. Y que el mundo se entere, Señor, de que su venida está próxima. Y que tenemos un trabajo que hacer, que es el trabajo de la preparación para poder ser salvos y para poder estar morando con usted por toda la eternidad. Bendiga su palabra en esta hora, Señor, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar diciendo un dicho muy famoso, que toda la gente lo dice, y este dicho es: todos los caminos conducen a Roma. Pero esos caminos, queridos, que conducen a Roma, son caminos de muerte. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, 14:12, dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este mismo verso lo pueden encontrar en el Proverbios capítulo 16, verso 25. O sea que hay camino que al hombre le parece bien, le parece sin ningún problema, le parece derecho, pero ese camino que está caminando el hombre le conduce hacia la muerte. Oiga lo que la palabra de Dios dice en el verso 13, 14, voy a leer hasta el 16. Dice: aún en la risa tendrán dolor de corazón. O sea, cuando la risa termine, cuando ese camino casi llegue a la meta y la risa termine, vendrá el dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no se escuchó. Y dice: y el término de la alegría es congoja. De sus caminos serán hastiados. El necio en su corazón. ¿Quién es el necio en su corazón? El necio en su corazón, queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Salmo 14, en el Salmo 14, oiga quién es el necio en su corazón. La palabra de Dios se contesta ella sola, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de invitar a la gente a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el necio de corazón es el siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y si el necio en su corazón dice: no hay Dios, no hay creador.
O sea, se corrompe en esta vida. O sea, porque no hay temor de Dios. No guarda sus mandamientos porque en su corazón el necio dice que no hay Dios. Que no hay Dios. Entonces, queridos hermanos, ese proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es de muerte. Y como dije yo al principio, ese dicho, todos los caminos nos conducen a Roma. Yo no quiero caminar esos caminos. Todos esos caminos nos conducen a Roma. ¿De qué todos caminos hablo yo? Bueno, los caminos que nos van a llevar al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, queridos hermanos, no es un mito, es una realidad. Y ahora, en estos momentos de esta historia tremenda de esta tierra, lo que está sucediendo, estamos viviendo en los momentos previos a la venida de Jesús. Jesús está a las puertas, ya Él lo dijo en su palabra. Hay una historia en San Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 19, cuando el Señor le da una orden a los discípulos y les dice que vayan a encontrar un pollino. Él se va a montar en ese pollino, fíjese bien, cumpliendo la profecía de Zacarías. Y les dice que vayan a traer el pollino, y ellos van a traer el pollino, y él se monta en el pollino, y dice aquí la palabra de Dios en Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, cuando la multitud y los discípulos gritaban esto, fíjese que vinieron unos fariseos entre la multitud y le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. O sea que según los fariseos, los discípulos estaban haciendo un desorden. O sea, estaban como disturbando la comunidad cuando clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se está cumpliendo ahorita, hermano. Hay muchas voces que están clamando, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Jesús está a punto de aparecer. Y ya no en un pollino, sino sino que para venir a traer a sus hijos que están en esta tierra. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice que los fariseos le dijeron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. O sea, ellos estaban dando el anuncio que venía el rey, que iba entrando en la Jerusalén. Dice, cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Y entonces, allí en esa trayectoria que llevaba Jesús, se da esa historia que Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando dice, oh Jerusalén, 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 ¿cuántas veces yo quise juntarte? Así como la gallina junta tus polluelos y no quisiste. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo más sorprendente de este caso es que cuando los fariseos le dieron que los discípulos estaban haciendo desorden, que estaban gritando, que estaban clamando, oiga lo que les dice Jesús. Jesús les respondió y les dijo, verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, si los discípulos callaran, las piedras hablarían. Usted sabe, querido hermano, que este mensaje de que Jesús viene, el Rey viene, es la tónica central del Evangelio, de la predicación del Evangelio.
es uno de los pilares, la venida del Señor de la Iglesia Adventista. Ahora bien, todos en las edades, los pioneros, todos han esperado la venida del Señor. Bueno, desde que el hombre cayó en pecado, se ha venido esperando la venida del Señor. Y los discípulos creían que la venida del Señor estaba en sus tiempos. Pero a Daniel ya se le había revelado que la venida del Señor no era para los tiempos de Daniel, sino que era para los días postreros. Ahora bien, ¿qué significa que las piedras hablarán? Las piedras, hermanos, los adventistas del séptimo día hemos sido confiados de un mensaje. Y el Señor nos va a, ¿cómo le quise decir? A demandar a nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos predicado este mensaje? Él nos va a demandar, sí. Y las piedras están clamando, hermanos. Muchos que no conocen este mensaje, muchos están hablando ya sobre estas grandes verdades. Nosotros sabíamos y sabemos que el nuevo orden mundial está cerca, que viene. Y no quiere decir esto en general que todos no lo han predicado, pero son pocos los campeones que han agarrado la lámpara, o sea, la palabra de Dios, a explicar estas cosas del nuevo orden mundial. Y dice, fíjese bien, la sierva del Señor dice en Evento de los Últimos Días, que por eso se llama Evento de los Últimos Días, porque son los eventos de los últimos días. Dice que hay un grupo de los gentiles son los que no son adventistas del séptimo día. Dice, oiga lo que dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo el elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. La crisis está con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Los que conocemos esta palabra, que el diablo nos tiene entretenidos a nosotros, peleándonos entre nosotros mismos, envidiándonos, teniendo celos, teniendo contenciones, diciendo que si no está en regla con la iglesia, no puede predicar. En eso el diablo ha tomado su gran parte. Y nosotros somos culpables porque hemos permitido que el diablo nos domine en esa situación. Y en vez de estar predicando este evangelio, en vez de estar predicando estas grandes verdades, hemos estado, como le quisiera decir, siendo instrumentos de Satanás, no instrumentos de Dios. ¿Y cuál es la crisis que ha llegado a la tierra? Esta es la crisis, aquí la describe. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. Hay una inestabilidad social en estos momentos. Hay calamidades en tierra y mar, las amenazas de guerra. Dígame usted que si esto está mintiendo. Las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Si nosotros creemos que esto es grave, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social y las amenazas de guerra, creemos que es grave, dice que hay acontecimientos de mayor gravedad que van a venir. Las agencias del mal se unen, acrecentan sus fuerzas para la gran crisis del mal. ¿Cuáles son las agencias del mal? Las agencias del mal son Satanás, sus ángeles caídos y los reyes de la tierra que se unen a Satanás, y todo aquel que tenga el espíritu del diablo se está uniendo a ellos para traer esta crisis final a esta tierra. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo
O sea, los grandes cambios están ya produciéndose, pero vienen más grandes cambios y los movimientos finales serán rápidos. Esa es la crisis, hermano, esa es la crisis. Y dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Oiga bien, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos viviendo tiempos de angustia, queridos hermanos, en víspera de un tiempo de angustia, y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, en rápida sucesión. Allá dijo que los eventos finales eran rápidos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremoto, guerra y derramamiento de sangre. Queridos, esta es la escena que describe la mensajera del Señor. ¿Y qué escena? ¿Bajo qué contexto está esa escena? Bajo la segunda venida de Cristo. O sea, este es el preámbulo para la segunda venida de Cristo. Queridos hermanos, el Señor está a las puertas. Entonces dice, cuando los discípulos dijeron, Satanás quiere callar a los siervos de Dios. No quiere que los siervos de Dios dicen que el rey viene, que el rey está casi entrando, ya no en un pollino, sino como rey de reyes con su séquito de ángeles va a entrar en esta tierra a traer a los redimidos que han estado luchando en esta tierra para no hacer lo malo y que han estado tratando y guardando los mandamientos de Dios tal y como dice la palabra de Dios. Han estado exaltando su ley. Entonces hay unos fariseos, hay personas que dicen que estos callen, que hay que cerrarles la boca, que no digan nada. Pero dice la palabra de Dios que si estos callaran, las piedras van a hablar. Y las piedras están hablando. Ese Señor que presentó esa parte del nuevo orden mundial, ese video, es una piedra que está hablando. Y él mismo dice, parece que yo estoy profetizando. Y quizás no sabe que está profetizando, porque no ha tenido la oportunidad de leer estas grandes verdades que nosotros tenemos en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Ahora bien, nosotros, como dije, todos los caminos conducen a Roma. Pero esos caminos son de muerte, pero nosotros no queremos ir a Roma. Nosotros queremos ir a la Nueva Jerusalén. A esa queremos ir. Y el único camino, fíjese bien, el único camino que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén es Cristo. Porque Cristo dijo, en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. O sea, ese es el camino que nosotros debemos de caminar. Es un camino angosto que dice Mateo 7, dice, entrad por la puerta angosta, porque muchos entran por la puerta ancha. Y dice, y pocos son los que hallan la puerta angosta. O sea, realmente, queridos hermanos, este mundo ha tenido oportunidades de conocer a Dios. El problema es que no ha oído la voz de Dios. Y la Biblia atestigua en muchos versos que dice, si alguno oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuáles son los caminos que nos llevan a Roma? El aborto. Ustedes saben que hace poco el gobernador de Nueva York, Cuomo, firmó la ley del aborto. En Nueva York no estaba legalizado el aborto, solo en Nueva Jersey, pero
Mire, querido hermano, el aborto está previo a la ley dominical. El aborto es un camino que nos lleva a Roma, al camino de muerte. El cambio climático es otro camino que nos lleva a Roma, al camino de muerte. El LGBT, o sea, el movimiento de los homosexuales, es otro camino que nos lleva a Roma, al camino de la muerte. La decadencia moral es otro camino que nos lleva a la muerte. La inmigración global es otro camino que nos lleva a la muerte. Y el colapso económico. O sea, pueden haber otras situaciones que yo no las escribí ahí, y hay, pero solamente con eso nos vamos a quedar. Y entonces vemos ahí, queridos hermanos, que el Señor nos está advirtiendo. El Señor nos está diciendo, oigan mi voz. Oigan mi voz. El problema de los judíos de antaño fue que no oyeron la voz de Dios. Cristo llegó personalmente a predicarles. Dijo, arrepentíos y convertíos. O sea, ese fue el mensaje que trajo. Pero sin embargo, ellos no querían arrepentirse ni convertirse, sino que querían seguir viviendo sus vidas normalmente. Y ese es el mensaje que predicamos ahora, un arrepentimiento genuino, que la gente busque de Dios, que lea la palabra de Dios y que en la palabra de Dios pueden encontrar los requerimientos para la salvación. Así es que, queridos hermanos, este señor que presenta el video es una piedra que está hablando, y el nuevo orden mundial es una realidad. Es una realidad, queridos hermanos, porque el rey viene. Daniel 7 nos presenta que después de todos esos reinos, fíjese bien que le mostró el Señor a Daniel, viene el reino de Dios. Dice que los santos se sentaron y reinaron ahí. Se les dio el reino a los santos del Altísimo y con Jesús como su único rey. Así es que no podemos decir más, despuesito vamos a explicar esto. Y fíjese bien, el reino esperado es aquel que Cristo va a traer. Ese es el reino tan esperado por los discípulos, es el reino tan esperado por nosotros. Y yo quiero leer un versículo aquí de Amós. Fíjese que Amós a mí me impacta bastante. El libro de Amós, porque es un libro profético. Todos los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para los tiempos de ellos. En el libro de Amós, capítulo 5, tenemos el siguiente verso, que es el verso 4, y dice de la siguiente manera: pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y no solo a la casa de Israel, así dice Jehová a todo el mundo entero, porque Él quiere salvar a todos los que están en el mundo. Dice, buscadme y viviréis. Mire, ahora el hombre está buscando cómo ser rico. Ahora el hombre está buscando seguridad. El hombre está buscando paz. El hombre está buscando su felicidad. Pero el hombre no va a encontrar eso si está alejado de Dios. Porque en Cristo está la felicidad. En Cristo está el amor. Él es la fuente de amor. Dios es la fuente de amor. Si nosotros queremos ser felices, vayamos a Cristo. Si nosotros queremos ser prósperos, vayamos a Cristo. Si nosotros queremos tener salud, vayamos a Cristo. Si nosotros queremos disfrutar una vida, como le quise decir, sin temor a Dios, en el aspecto de que nosotros sabemos que estamos viviendo una vida íntegra, tenemos que buscar de Dios. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos buscando de Dios. Nosotros estamos buscando seguridad en los magnates de la tierra, seguridad en los políticos, seguridad económica, seguridad, bueno, en tantas cosas que queremos la seguridad, pero no vamos a encontrar seguridad. Es más, Cristo le dijo a los discípulos allá en el capítulo 14 de San Juan, les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. O sea, la paz de Cristo es única, queridos hermanos. Si nosotros queremos tener paz, vayamos a Cristo. Si queremos estar arreglados con Él, vayamos a Cristo. Así es que en Isaías, el libro de Isaías 55,
este libro también a mí me encanta, porque miren lo que dice en Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el Señor está esperando que nosotros vayamos a Él y arreglemos nuestra situación con Él, así como dice Isaías 1:18. Si venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. El Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a recibirnos en su reino si nosotros nos arrepentimos. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Así como le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. O sea, el verdadero arrepentimiento lo que produce es dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Y tenemos la plena decisión, tomamos la plena decisión con nuestro razonamiento de que ya no vamos a pecar nunca más. No con nuestro poder, sino que con el poder de Cristo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, me encanta ese versículo porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a él lo fortaleció mucho porque él termina con sus palabras diciendo, por lo cual me está asegurada la corona de la vida. Queridos hermanos, esto es tremendo, esto es maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien lo que dice el verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad vino, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, venid a las aguas. Todos los sedientos, venid a las aguas. O sea, Él nos quiere dar el agua de vida. El agua de vida para que nosotros tengamos una vida espiritual. A la mujer samaritana le dijo, si tú bebieres del agua que yo te ofrezco, tú ya no tendrás sed jamás. Pero ¿sabe lo que pasa, queridos hermanos? Que nosotros, los seres humanos, nos hemos acostumbrado a vivir una vida deshidratada espiritualmente. Porque nosotros somos unos huesos secos. A Ezequiel el Señor le mostró en el capítulo 37 el valle de los huesos secos. Y ese valle de los huesos secos nos representa a nosotros como iglesia y representa al mundo entero también, como un todo que el Señor ama para la salvación. Y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir espiritualmente deshidratados, así como vivimos literalmente deshidratados, porque nosotros no consumimos agua cuando hablamos de agua literal, y esa agua la necesitamos para que ponga a trabajar nuestro cerebro. Hay mucha gente que dice, no me gusta el agua, no tomo agua, pero el cerebro se está muriendo, todos los órganos se están muriendo, los riñones, el cerebro, el hígado, porque nosotros somos agua. Pero hablando de la cuestión espiritual, queridos hermanos, nosotros necesitamos el agua que Cristo ofrece, de esa agua maravillosa que nos va a quitar esa deshidratación espiritual que tenemos, y nosotros podemos ya con esa deshidratación espiritual ya poder arrancar el motor, poder ir a testificar con el poder del Espíritu Santo, poder dar estudios bíblicos, poder hablar de las profecías, poder preparar a un pueblo que esté dispuesto a pelear la guerra del Señor. Así es que, queridos hermanos, dice el Señor, buscadme y viviréis. Ahora, ¿quiere buscar a Dios? Son pocos los que quieren buscar a Dios. Y allí pues eso es tremendo. Ahora bien, con lo que dijo el joven en el video, que el nuevo orden mundial es una realidad, queridos hermanos. Hasta hoy por hoy, el mundo y los que son enemigos del pueblo de Dios nos han tenido a los adventistas del séptimo día como meros alarmistas. Que no podemos, que le damos otra interpretación a la Biblia, que eso no es así, que el reino de Dios ya está aquí. Bueno, hay un sinfín de teorías, de fábulas y de un evangelio falso completamente que se ha predicado al mundo. Y, querido hermano, las piedras están diciendo, indirectamente, claro, porque ellos no saben, los adventistas del séptimo día tienen la razón.
Tienen la razón, ¿por qué? Porque ellos han predicado del nuevo orden mundial. Han dicho que viene un nuevo orden mundial. Y entonces, ¿por qué el adventista tiene la razón? Porque la Biblia dice, en la Biblia, en Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y el Señor le ha entregado a los adventistas del séptimo día el don profético. O sea, ha dado ese don espiritual para que nosotros preparemos a un mundo, que llamemos a la gente a salir de Babilonia. Babilonia son todas aquellas instituciones religiosas que se han establecido en este mundo que enseñan doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia que le enseña que el domingo es el día de reposo, esa no es la verdad. Eso es confusión, es Babilonia. Si usted está en una iglesia que le enseña que los muertos se van para el cielo, esa no es la verdad, es Babilonia. Si usted está en una iglesia que le dicen que va a haber un rapto secreto, esa no es la verdad. Eso es Babilonia. Si usted está en una iglesia donde le dicen que su hijo que está muerto le puede visitar, le puede hablar, eso no es la verdad, es Babilonia. Y muchas cosas que se practican que no tienen fundamento bíblico, todo eso es Babilonia, queridos hermanos. Por eso es que ha levantado a los adventistas del séptimo día para que den este último mensaje de misericordia a los habitantes de esta tierra. Ahora bien, con el nuevo orden mundial lo pinta la profecía como en Apocalipsis 13. Mire, Apocalipsis 13, probablemente no lo leamos todo por falta de tiempo, y si nos da el tiempo, pues lo leamos, ¿verdad? No hay problema. Oiga lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos presenta dos bestias. Para comprender Apocalipsis 13, no podemos comprender Apocalipsis 13 si no leemos el libro de Daniel, porque Daniel con Apocalipsis van juntos. Daniel es la profecía, Apocalipsis es la realidad. O sea, lo que estamos viendo ya nosotros desenvolviéndose el rollo profético, ¿verdad? Apocalipsis 13 nos presenta dos bestias. Yo lo voy a leer y vamos a ver hasta dónde llegamos. Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es concerniente a la primera bestia. Vamos a tener que hacer un tema de estudiar solo Apocalipsis 13, porque aquí hay mucha simbología y mucha aplicación. Pero nosotros solo lo vamos a hacer ver como dos poderes en general que se unen para traer el nuevo orden mundial a esta tierra. La segunda bestia, dice el verso 11 al 18, dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta ya no sube del mar, sino que sube de la tierra. Y dice que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, su aspecto, al verla se ve como un cordero, mansa, humilde, pero cuando habla,
ya se ve como un dragón, como el diablo, ¿verdad? Entonces dice primera bestia, o sea, esta bestia ejerce la autoridad de la primera bestia, o sea, la bestia que surge del mar. Y dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que esta bestia que surge de la tierra hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Va. Entonces dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Eso es con lo que respecta a la segunda bestia. Ahora bien, estas dos bestias, dice que la segunda bestia hace que los moradores de la tierra, cuando dice los moradores de la tierra, queridos hermanos, me estoy refiriendo a toda la tierra. Y si ella tiene autoridad sobre toda la tierra, es porque en algún momento se ha convertido oficialmente en una de las cabezas de Apocalipsis 17, que vamos a llegar allí, y entonces vamos a ver cómo esto se aplica. Ahora bien, para entender que son bestias, yo ya se lo estoy explicando, les estoy diciendo que son reinados, que son potencias que Dios ha levantado en esta tierra, pero vamos a ir a la palabra de Dios porque así se estudia la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel. A Daniel se le dieron varias visiones, pero todas son para el fin sorprendentes, pero en Daniel 7, mire lo que dice Daniel 7, oiga lo que dice Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea que estas bestias van a salir del mar, así como la primera bestia de Apocalipsis 13. Y dice, y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, salían del mar. O sea, le mostró 4 bestias. La primera bestia, y aquí empieza a describir las bestias. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora bien, ¿a quién representa esta bestia? Esta bestia, queridos hermanos, representa al imperio mundial de Babilonia. Babilonia es representado por un león. Usted puede leer Apocalipsis, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 13, que nos describe todos esos simbolismos de la bestia. Bestia es un reinado mundial, es un imperio mundial que gobernó el mundo en determinado tiempo de la era de este mundo, del tiempo de este mundo. Ahora bien, ¿cuándo reinó Babilonia? Miren, estos no son inventos de los adventistas. Usted puede entrar en la internet y puede decir, Reino Mundial de Babilonia. Usted puede entrar online y allí él le va a dar todo lo que estamos predicando en este momento, porque esto no es ningún invento. La Biblia es la historia de todas las naciones, de todos los que han reinado en este mundo, desde Adán hasta el último que va a nacer en esta tierra, queridos hermanos. Entonces, la bestia, esta primera que presenta la palabra de Dios, es Babilonia, que reinó del año, fíjense bien, 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo.
O sea que esta es la primera bestia que le presenta el Señor a Daniel. La segunda bestia dice en el verso 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y después de esto miré, bueno, esta bestia, esta segunda bestia de Daniel 7:5, es el reinado de los medos y los persas. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia y entonces ellos reinaron, se quedaron reinando mundialmente y reinaron desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Solamente lo vamos a estudiar así a grosso modo porque vamos a cubrir a Apocalipsis 17. Y dice que la tercera bestia, dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y se le ha dado dominio. Este reino mundial es el reino de Grecia. Grecia conquistó a los medos persas y se quedó reinando mundialmente desde el año 331 al 168 antes de Cristo. Ahora bien, después Daniel nos presenta la cuarta bestia. La cuarta bestia dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, sucedió algo cuando Daniel estaba contemplando los cuernos de esa cuarta bestia, pero déjeme decirle primeramente que esa cuarta bestia es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano conquistó a Grecia y se quedó reinando mundialmente desde el año 168 al año 476 después de Cristo. Después, o sea, reinó del 168 al 476, del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Entonces, esa es la cuarta bestia, la Roma imperial. Ahora bien, dice Daniel en el verso 8, que mientras él contemplaba esa cuarta bestia, dice que contemplaba los cuernos y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es un cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia. O sea, ¿qué simboliza ese cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño representa al sistema papal, a la Roma papal. La Roma papal fue el 5.º reino que reinó todo el mundo desde el año 538 hasta el año 1798, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, donde dijo que Dios le había entregado la autoridad para que reinase 1260 años, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que allí a Daniel se le presentan 5 imperios mundiales, que son Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Son 5, fíjense bien, porque después vamos a hacer la conexión con Apocalipsis 17. Ahora bien, dice que después a Daniel ya no se le dio más visión, sino que la que iba a ser la última visión se le dio a Juan, que iba a ver allá esas 2 bestias que se iban a unir e iban a formar el 6.º reino, ya, el 6.º reino. Bueno, ahora bien, vamos a ir a Apocalipsis 13 para unir esto. Son 5 reinos, hasta ahorita son 5 reinos. Ahora en Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia, o sea, la primera bestia que describe Apocalipsis 13 es identificada como el cuerno pequeño, el mismo que se le mostró a Daniel 7. Entonces dice que la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, ahora, ¿quién es la segunda bestia?
¿Quién es esa segunda bestia que surge de la tierra? ¿A quién representa? Si bien es cierto, podemos decir que representa a Estados Unidos en una totalidad, pero realmente representa a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país protestante, era un país protestante, porque ahora ya no se sabe ni qué es, porque ya han perdido su identidad, el catolicismo reina allá, el islam reina allá, o sea, se perdió la identidad de Estados Unidos, porque antes era una nación protestante que se mantenía en los principios de Dios, Dios la levantó para eso. Entonces, queridos hermanos, representa a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, en otras palabras, al falso profeta. ¿Por qué decimos eso? Porque dice ahí en Apocalipsis 16, dice que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia 3 espíritus inmundos como a manera de rana. Y dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, el dragón es el diablo en primera instancia. La bestia es el papado, el cuerno pequeño. Y el falso profeta es la bestia que surge de la tierra, o sea, Estados Unidos de Norteamérica, representado por sus iglesias protestantes en los Estados Unidos. Eso es en Apocalipsis 16:13. Ahora bien, esta segunda bestia, que ya está identificada como Estados Unidos, con sus iglesias protestantes, o sea, sus iglesias protestantes, pues este poder, fíjense bien, según la profecía de Apocalipsis 17, vamos a ir a Apocalipsis 17, dice de la siguiente manera. Voy a leer y voy a presentar algo aquí. ¿Okay? Dice de la siguiente manera. 17:10. Y dice, desde el 9 vamos a leer. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, montes son ciudades. Y dice, y son 7 reyes. O sea, un rey reina una nación, ¿ya? 5 de ellos han caído. Fíjense bien, 5 de ellos han caído. O sea, a Juan se le dice que 5 de ellos habían caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, 5 han caído. Ya vamos a decir quiénes son esos 5. Uno es, ese uno es, no está todavía, está sí, pero no pronunciado oficialmente. Y el otro aún no ha venido, pero cuando el otro venga, o sea, el séptimo, tendría que ser el séptimo, dice que es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, o sea que hay un octavo, después del 7 hay un octavo, que es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, estos 10 reyes dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, todos aquellos que estén a la par de Cristo, queridos hermanos, van a ser vencedores. Y los que están con Él, dice, son llamados elegidos y fieles. Queridos, una vez se le preguntó a David qué quería, cómo quería el castigo que Dios le mandara. Y David dijo, es mejor caer en manos de Dios porque Dios tendrá misericordia.
Satanás no va a tener misericordia de ti. Satanás te va a usar, te va a destruir, así como dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? Es Satanás. Pero yo, dijo Cristo, he venido a traer vida y a traer vida en abundancia. Entonces, todos los que se alisten bajo la bandera de Cristo tendrán paz, no paz en la tierra, sino que paz en el corazón. Y serán protegidos por los santos ángeles de todo este caos que va a venir a la tierra, queridos hermanos. Pero si somos fieles, y primeramente elegidos y fieles. Y entonces dice, bueno, ya no voy a leer, porque ahora voy a presentar quiénes son los 5, quién es el 1 es, y quién es el 7º, y quién es el 8º. A Daniel se le presentaron 4 bestias, ¿sí o no? Aquí les presento en esta lámina las 4 bestias que Daniel vio, y en la 4ª bestia vio que a la 4ª bestia le salía un cuerno pequeño que lo identificamos como el papado, con el papado. Esa es la visión que se le presentó a Daniel. Ahora bien, el primer reino que se le presentó a Daniel, es el reino de Babilonia, representado como un león. Este es el reino que se le presenta a Daniel, Babilonia, representado como un león. Ahí lo tiene, es el primer reino. Es el primer reino. El segundo reino que se le presentó a Daniel, siempre agarro la de encima y no la quería agarrar. El segundo reino que se le presentó a Daniel es la segunda cabeza. Es la segunda cabeza, que son los medos y los persas, que reinó desde el año 539 al 331. Ese es el segundo imperio mundial. El tercer imperio mundial que se le presentó a Daniel es el imperio de Alejandro el Magno, Grecia, que gobernó desde el año 331 al 168 a.C. Este es el tercer reino mundial, el reinado de Alejandro el Magno. Todo está en la historia. Usted vaya a la historia y compruebe las profecías que están contempladas en este libro tan lindo y tan sagrado que es la Biblia. El cuarto reino que se le mostró a Daniel, la 4ª cabeza, es la Roma imperial, o sea, el imperio romano. El imperio romano, ese es el que gobernó. El cuerno pequeño representa al sistema papal. No al hombre en sí, que está en la foto, no, sino el representante de Roma papal, o sea, el sistema papal. El sistema papal que gobernó desde el año, fíjese bien, el sistema papal que gobernó desde el año, esta es la 5ª cabeza, que gobernó desde el año 538 al 1798. Ese es el cuerno pequeño, o sea, el sistema papal, cumpliendo así la profecía de Daniel 7:25, que iba a gobernar tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años. Y ahora bien, cuando usted se recuerda de Apocalipsis 17, que dice, 5 han caído, esos 5 que vemos allí ya cayeron. 5 han caído porque el cuerno pequeño cayó en 1798, hasta allí llegó su fin. Desde 1798 no hemos tenido ningún gobierno mundial, pero va a haber uno que va a gobernar el mundo entero y va a ser por poco tiempo. Y ese es el que estamos esperando, porque cuando ese poco tiempo se termine, entonces vendrá el reino de Dios. Así es que la 6ª cabeza, vamos a ver quién es la 6ª cabeza, según Apocalipsis 17, dice, estos son 7 reyes, dice Apocalipsis 17:10. 5 de ellos han caído. Esos 5 que han caído es Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. 5 han caído. 1 es. ¿A quién se le presentó ese 1 es? A Juan. A Juan se le presentó ese 1 es. Ese 1 es los Estados Unidos de Norteamérica tomando el liderazgo mundial. Ahorita no lo ha hecho oficialmente, pero cuando él se declare la 6ª cabeza, hermanos,
el Señor está por aterrizar a esta tierra, por venir a esta tierra, no a caminar en esta tierra. Él se va a quedar en el aire porque Él no puede bajar a la tierra porque está contaminada de pecado. Y Él dice que en el aire se va a quedar mientras los ángeles recogen a sus escogidos, los muertos en Cristo resucitan, recogen a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra y se llevan a su iglesia para morar 1000 años. La gente se espanta cuando dice morar 1000 años en el cielo, pero eso es bíblico, eso está en la Biblia, está en Apocalipsis. Así que no estamos predicando eso, pero no es ninguna falsa interpretación. Ahora bien, Estados Unidos es el número 6. Pero sigue diciendo la profecía de Apocalipsis 17, uno es, o sea, ya Estados Unidos uno es, y el otro aún no ha venido, o sea que el otro, el séptimo, no ha venido. Pero tan pronto como Estados Unidos y esa bestia, la primera bestia, le entregue, dice aquí, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El muchacho que hizo el video, la piedra que está hablando, dijo que el reino que va a reinar las naciones es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ese es el séptimo reino. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Para eso se hizo esto, la Organización de las Naciones Unidas, porque era un plan para traer el nuevo orden mundial a esta tierra. El muchacho es una declaración que dice que hace 30 años se está preparando ese nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial viene siendo preparado por el diablo desde miles de años antes, porque él quiere gobernar el mundo a través de los líderes políticos. Él quiere gobernar todo el mundo, llevar al caos a todo el mundo, y él quiere desorden en esta tierra, inmoralidad, todo. Así es que la séptima cabeza son las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Dice que aún no ha venido. Pero miren lo que dice sobre el séptimo reino, que cuando Él venga es necesario que dure breve tiempo. Y la Biblia nos dice más o menos ahí ese breve tiempo. Y dice aquí, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. O sea que hay un octavo. Después del séptimo hay un octavo, pero ese va a perdición. Vienen las Naciones Unidas y le entregan el gobierno a uno de los 7, que es de entre los 7, que es el papado. Él termina reinando, queridos hermanos, en esta tierra por breve tiempo. Así es que, queridos hermanos, dice aquí, y los 10 cuernos de reyes. Esos 10 reyes son los 10, como le quisiera decir, sucursales, podríamos decir, del mundo. Ya dividieron todo el mundo, todas las naciones de todo el mundo en 10. Entonces Estados Unidos va con Canadá y no me recuerdo con quién más va. Ese es un reino, o sea, ellos van a tener un rey. O sea, cada porción, cada unión de estas naciones van a recibir un rey. Por eso dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, estos le van a servir a la bestia, o sea, la última, o sea, el papado. Ahora bien, ¿cuánto es una hora? Una hora en lenguaje profético son 15 días. Eso va a durar 15 días. Así es que dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, ahí dice que le entregan su poder y la autoridad a la bestia, o sea, al papado. Él termina reinando. Estos, dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, son elegidos, y fieles.
elegidos y fieles. Ahora bien, la pregunta es, hermano, ¿de qué parte estaremos cuando la ley dominical, cuando la marca de la bestia? Porque este gobierno, el sexto gobierno que es Estados Unidos, va a traer el nuevo orden mundial, pero ¿qué haremos nosotros cuando se declare la ley dominical? Porque esta es una guerra entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Ahora bien, ¿en qué lado nosotros estaremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para este trabajo de preparación? Aquellos que se van a unir al mundo recibirán el molde del mundo y se prepararán para recibir la marca de la bestia. Aquellos que son desconfiados de sí mismos, aquellos que se están humillando ante Dios y purificando sus almas, obedeciendo la verdad, estos recibirán el molde celestial y se prepararán para el sello de Dios en sus frentes. Cuando el decreto de la ley dominical vaya y sea estampado e impreso, su carácter permanecerá puro, o sea, el carácter de los fieles y de los elegidos permanecerá puro, sin mancha y sin arruga. Ahora es el tiempo de preparación. El sello de Dios nunca va a ser puesto en una persona, un hombre o una mujer impura. Nunca va a ser puesto en la frente de alguien ambicioso, de alguien que ame el mundo. Nunca va a ser puesto en la frente de algún hombre o una mujer falsa que tenga lenguas falsas y engañoso corazón. Todos aquellos que reciban el sello deben de estar sin mancha ante Dios, candidatos para el cielo. Y cita, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a hacer la última cita y cerramos, Señor. El nuevo orden mundial, como dice el hermano que publicó ese video, no es un mito, es una realidad. Y hoy hasta las piedras lo están diciendo. Pero ellos están preparando, mire, con el caos allá en Europa, casi hubo una guerra civil. Ellos están preparando para que la gente reciba la marca de la bestia. Oiga lo que dice, esto es para los adventistas del séptimo día, y si alguno del mundo quiere tomar esto como una amonestación, pues bien puede. Conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Cuál es la tempestad? La ley dominical. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Que dice que la segunda bestia hacía que los moradores de la tierra adoraran a la primera bestia. O sea, esas dos bestias están en común acuerdo. Y dice aquí que conforme se vaya acercando la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, no la iglesia, abandonarán su fe. Podrán estar en la iglesia, pero la fe ya está abandonada. E irán a engrosar las filas de la oposición. Y dice, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. ¿Sabe que el último zarandeo va a ser la ley dominical? Ahí sí vamos a ver quién es adventista. Que Dios nos haga humildes. No queremos ser como Pedro y decir, Señor, hasta la muerte iría contigo. En esta hora le decimos al Señor, Señor, ayúdenos a ser fieles y verdaderos. Ayúdenos a obedecerle solo a usted. Ayúdenos a pasar esta crisis. Ayúdenos a ser vencedores.
a confiar en sus promesas, en esas promesas maravillosas que nos van a sostener en ese tiempo. Y dice, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. ¿Por qué son secas esas hojas? Porque no tomaron de la fuente de la vida. La hoja, cuando se cae del árbol y se va alejando de su árbol, se va secando, se va secando. Así todo cristiano que se aleja de Cristo se vuelve una hoja seca que no tiene vida, porque dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y sigo leyendo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal. Que Dios nos libre de tener una apariencia de piedad. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando la ley sea más menoscabada, cuando caiga la ley dominical y que coloquen el domingo como día de reposo, un falso día de reposo, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Queridos hermanos, el Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Él dice, buscadme y viviréis. Si los hombres y las mujeres buscáramos de Dios, si los gobiernos que son incapaces, voy a volver a leer y con esto cierro, dice, los que llevan las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la miseria y el pauperismo. ¿Qué es el pauperismo? La pobreza permanente. Y del incremento del crimen, o sea, los gobiernos son incapaces. En vano se esfuerzan para poner las operaciones comerciales sobre una base más segura, una economía segura. La economía va a quebrar según Santiago 5. Si los hombres se fijaran más en las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que acabamos de decir, escudriñar las escrituras, encontrarían solución a esos problemas que los dejan perplejos. Mucho podría aprenderse del Antiguo Testamento respecto a la cuestión del trabajo y de la asistencia del pobre. Y él que presenta el video dice, no tenemos necesidad de trabajar. Tenemos todos los recursos a nuestra mano para no aguantar hambre, porque el Señor ha dejado la tierra para que el ser humano eche mano de la tierra y pueda cultivar su propio alimento. El problema es que nosotros fuimos negligentes, hemos sido negligentes. Y en el Antiguo Testamento, el Señor le repartió a las tribus, a los 12 hijos de Jacob, toda la tierra que ellos necesitaban para ser la cabeza, los líderes del mundo, porque le repartió según era el número de sus hijos a cada tribu. Así es que, hermanos, queridos hermanos, esperamos que Dios nos ayude. Estamos entrando en una crisis que ahí sí vamos a necesitar de toda, bueno, desde ya la necesitamos, todo el tiempo la hemos necesitado, pero ahora más que nunca de toda la armadura de Dios. Coloquémonos la armadura de Dios para que Él pueda ganar con nosotros la batalla y que seamos elegidos y fieles. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor nos dé esa tranquilidad, esa paz, reposar en sus promesas, siempre con el deseo de santificarnos, porque sin santidad ninguno verá al Señor. Que el Señor les guarde.